quien es un amplio conocedor, tiéndase de terreno, todo lo que los temas inmobiliarios. Entonces, antes de rigor, tenemos algunos comentarios que hacer para nuestros amigos televidentes de temas de actualidad. Pero antes quiero decirle que este programa se transmite por Grupo Medios del Norte a través de nuestra plataforma digital Agroambiente, con los periódicos digitales La Región, Agroambiente, el Avisor Ciudadano y el Interurbano. Y también las emisoras Éxitos 90.5 FM y Radio Nacional 1380, amplitud modulada, de manera simultánea, o sea, en vivo. Y los canales de televisión, Telecontacto, a través del canal 35 de Claro para todo el país y demás sistema de cable explosivo o que vamos a brindarle a nuestros amigos televidentes de lo que está ocurriendo en nuestro país. Miren, yo quiero comenzar diciendo del caso de la estudiante del colegio Leonardo da Vinci. Ese es un caso que ha repercutido y ha puesto a prueba, diría yo, la justicia. Lo que se refiere al Ministerio Público, entiéndase más aquí en Santiago. Ustedes saben que originalmente se quiso, no sé, la intención de favorecer a ese centro educativo, que todavía dicen que lo están desligando y lo que están acusando es algunas profesoras. O sea, que la dirección real del centro no está involucrada. Escuchen eso, ¿eh? Ni tampoco la hacienda donde ocurrió el ahogamiento de la niña estudiante haitiana, no vamos a decir haitiana, es un ser humano, que realmente la sociedad está consternada. Recuerdan que originalmente la honorable magistrada, procuradora general, Jenny Berenice Reynoso, ordenó una nueva investigación porque originalmente la que se hizo por la Fiscalía de Santiago no estaba al parecer muy clara. Y esta nueva investigación se amplió. ¿Qué quiero decir con esto? Que los sectores de poderes, señores, inciden hasta en la justicia. Porque usted se imagina hacer una cosa así, excluir a los actores, digo yo, hay que ver la implicación que tenga, pero son estudiantes, esa es una institución que tiene su RNC y se paga, un colegio de la élite, como llaman. Entonces, oiga hasta dónde llega el poder, señores, y las componendas en la justicia dominicana, que tuvo la magistrada procuradora que ordenar una nueva investigación y anularla de ellos directamente. Eso deja mucho que pensar, amigos televidentes, de que la justicia o el Ministerio Público no es tan creíble. Sí. Y todas estas cosas suceden. Yo no sé. El presidente está solo, el presidente Luis Abinader. Su intención es buena, pero está solo. Y ha quedado evidenciado con el caso Senasa. Ahí está, dicen, para muestra un botón. Usted sabe lo que es jugar con la salud de un pueblo. Lo que ocurrió en Senasa con esas personas que están presas y que se dictó medida de cohesión, creo que a 18 meses. Originalmente se dice que 15.000 o 20.000 millones, pero eso va lejos. La magnitud de eso, según lo que saben, eso pasa de los 90.000 millones. Pero vamos a esperar la investigación, las pesquisas
que está haciendo el Ministerio Público, porque ese tiempo de 18 meses es para ellos indagar la mínima cosa de esa operación, algo vergonzoso. Y precisamente una persona ha llegado al presidente. El presidente ahora está con el deber de cuidarse cada día más, porque realmente, mire, lo que está sucediendo en la administración del presidente Luis Abinader, un hombre lleno de buenas intenciones, un hombre que anticorrupción por su demostración y lo que quiere es desarrollar y dejar un legado en este país. Pero es bien sabido, amigos televidentes, que en políticos corruptos no se puede confiar, porque mire, lo que ha sucedido, hace mucho que vengo diciendo, amigos televidentes, que el presidente debe cuidarse cada día, no tener amigos. Gente, buscar funcionarios, como dicen con la linterna de Dios. ¿Cómo lo buscaba Balaguer? ¿De quién era? Pero es que ahora hay una nueva generación ambiciosa al dinero y que son insaciables. Porque un señor que, dígame usted, a esa edad, un hombre realizado económicamente, de acuerdo a la declaración de bienes que hizo antes de entrar a Senasa. Entonces, el mundo se está acabando, la ambición, cree que no se van a morir. Usted sabe la gente que murieron por esa estafa al Estado y al pueblo. Esa gente mínimo tiene que meterle 100 años. Sí, 100 años. Y no pagan, ¿eh? Siempre y cuando las investigaciones sea una investigación que lo comprometa a ellos. Pero eso sabrá el Ministerio Público y los jueces, porque también hay unos jueces penales corruptos que dictan sentencia complaciente y todo el mundo sabe que hay una justicia que hay que cambiarla de arriba hacia abajo. Hay muchos jueces probos, honestos, que son un ejemplo en la justicia. Entiéndase el Poder Judicial, jueces y fiscales. Hay gente de verdad muy valioso, que la sociedad lo valora. Pero esta justicia en República Dominicana, construida por políticos, lo que ha hecho es que le ha hecho un grave daño a la sociedad dominicana, amigos televidentes. Pero vamos a dejar ese y otros temas, porque hoy sí tenemos muchas cosas que hablar con el doctor Peralta Rosón, un destacado jurisconsulto especializado en temas inmobiliarios, que es donde hay más problemas en este país. Y la función real del notario, porque es que aquí la gente va y compra con un papel, que le avanza. Para eso vamos a tener al doctor Carlos Peralta Rosón, reconocido jurisconsulto en esa materia y otras. Le damos la más cordial bienvenida al doctor Peralta Rosón. Buenas tardes, doctor Peralta, un placer tenerlo aquí. Buenas tardes, Nova. Mire, hay muchos problemas, principalmente en esos temas inmobiliarios. Yo quiero que usted le explique. Principalmente vamos a comenzar con los que es la función del notario en temas graves. Ahí andan litis, familia y todo el mundo por tierra, que fulano tenía dinero y se buscó una muchachita joven y que ya la muchachita joven dice que le toca la mitad y que viene problemas con los hijos y que piensan que adquieren derecho y a lo mejor él inocentemente se llevó esa muchacha y no formalizó ni dijo nada por escrito, ni se... ¿Qué es eso? Explíquele a los amigos el alto riesgo que es una persona que tenga esa situación y que tenga una compañera sentimental y ya ella quiere derecho. Explíquele y el peligro que se pone. Sí,
En República Dominicana están los matrimonios formales. ¿Qué es eso de matrimonio un formal? matrimonio formal es cuando la pareja acude ante el oficial del Estado Civil a contraer matrimonio. Entonces se levanta un acta, se llama el acta de matrimonio, y hace un matrimonio donde las partes, si no establecen un contrato matrimonial, porque también existen los contratos matrimoniales, puede ser un contrato matrimonial por separación de bienes, donde los bienes adquiridos durante ese tiempo, cada uno de los esposos es propietario de lo que adquirió. O de lo que tenía antes de... No, lo que tenían antes como quieran no ingresa, excepto los bienes muebles. Por ejemplo, llámese carro, cuenta bancaria. Si se casan y no se dan ningún contrato, pues eso entran. Vamos a poner, Juan Pérez se casa con una muchacha de escasos recursos, pero tiene en banco, le va a poner 10 millones de pesos. Inmediatamente ya se firma el acta de matrimonio ante el oficial del Estado Civil. Ya esa señora pasa a ser copropietaria de ese bien mueble, que se llama dinero. Pero los bienes inmuebles, es decir, apartamentos, terrenos registrados o no registrados, no entran dentro de la comunidad. Eso en cuanto cuando se casan. Si usted quiere hacer otra pregunta con respecto a eso. Otra cosa, doctor Peralta. Por ejemplo, cada rato Alitis, que mira, duró tantos años con esa mujer, tuvo varios hijos y no le dejó, como dicen en el campo, ni un bojío, ni un rancho, ni de tabaco, por no decir un apartamento. Sí. Un hombre con tanto dinero. Y mira, ¿qué hacer? Porque hay gente que tienen una sucursal, un ejemplo. Sí, fíjese lo que está pasando. En nuestro sistema de derecho con relación a las uniones, hay uniones que son paralelas a un matrimonio. Entonces, la persona que es concubina, desdichadamente, no adquiere ningún... con relación a esa unión, no adquiere nada, porque la jurisprudencia ha creado el sistema de que si hay un matrimonio y hay una unión libre, la unión libre se cae. Solamente la unión libre funciona cuando no hay un matrimonio paralelo. Quiere decir que tenemos que estar claros. Si dos personas se unen y no hay uno de los dos casados, los bienes que se adquieran serán de los dos, pero hay que probarlo mediante un acta notarial donde se especifica que esa persona está unida de X fecha, buscando dos testigos. Entonces, esa acta que hace un notario con las declaraciones de los testigos constituye para esa persona un acta de matrimonio. Quiere decir que el notario hace, diríamos, acta de matrimonio, aunque no sea oficial del Estado Civil, con las declaraciones de dos testigos que hagan establecer esa unión libre, si no hay matrimonio previamente. O sea, que eso le da garantía y tranquilidad. Sí. Cuando se usa el notario. Cuando se usa el notario para levantar el acta de unión libre. Eso sí. Es común, nosotros lo hacemos prácticamente diariamente, ese tipo de acta. Pero está claro, si hay un matrimonio previo y hay una extensión, pues... No se adquiere nada. Seguirán cada quien, lo que cada quien haya adquirido, eso es de su propiedad. Es más, peor aún, si el esposo casado o el marido casado adquiere bienes, no va a caer al patrimonio de la persona que no se casó, sino va a engrosar el patrimonio de la comunidad legal. O sea, donde hay un acta de matrimonio, esa señora sí tiene protección de sus derechos. Doctor, hay un tema de mucho interés y es, por ejemplo, la litis en fincas, entre hermanos, familiares, cuando fallece el padre, el tronco familiar, que lo que le llaman hijo de la señora e hijo de la calle. Y yo he visto mucho que su papá era un reconocido potentado, pero no fue reconocido. O quizá no se le hizo ADN. Siempre se dudaba que fuera hijo, porque antes como decía en el campo, le pegaban un hijo a cualquiera que tenía, porque no había lo que le llaman la prueba de ADN. Sí, sí. Y se quedó con el apellido del papá. Sí, sí. Oye, pero no, realmente no heredó nada.
Realengo. Bueno, Apellido sonoro, déjeme sí, decirle. sí. Yo conozco apellidos sonoros. Brugá, excúseme, Quebrao, otro, y dice, ¿cómo? Una familia de fulano Bermúdez, que Rivera, va, por decir. Y mira, no le dieron nada. ¿Qué pasó ahí? Sí, fíjese, en derecho civil existe, se llama la posesión de Estado. La posesión de Estado consiste en que una persona, aunque no esté reconocida, pero la comunidad lo reconoce como hijo, pero no está reconocido. Esa persona puede hacer una demanda en determinación de heredero y solicitarle al juez apoderado, si es asunto de tierra o un asunto civil, que se ordene un ADN. Si él sale vinculado desde el punto de vista del ADN con el propietario o el difunto, sí tiene muchos derechos, o sea, tiene derecho de reclamación igual que un hijo legítimo. ¿Está entendiendo? O sea, Okay. ya esos hijos batados ya eso no existe en un sentido. Ya se puede, vuelvo y repito, apoderar un tribunal y que ordene el ADN con relación al difunto y al supuesto hijo o heredero. Quiere decir que ya estamos claros en eso. Ya ningún supuesto hijo se queda en el aire. Si sabe que su El supuesto ADN, padre de hoy sí, viene su progenitor. a través del ADN. Sí, claro que sí, puede reclamar. Puede durar los años que sea y se hace ese ADN. Sí. Mire qué interés, porque la gente dice, ya ese hombre murió. Esa acción es imprescriptible. Siempre y cuando ya los bienes no se hayan partido, se hayan ya disipado y ha habido terceros adquirientes de buena fe de esa sucesión o herencia. Si pasó ya a tercero, ya la demanda no tendría objeto, porque ya no hay bienes que partir. Pero si lo hace antes que el patrimonio se mantenga dentro de los herederos que están reconocidos, sí tiene derecho a hacer la demanda. Es incluso imprescriptible. Sí, Imprescriptible quiere decir que no tiene tiempo. Sí, Si todavía los bienes están a nombre de los otros hermanos, tendrá vigencia siempre. Siempre y cuando que el patrimonio no desaparezca por diferente o que pase a manos de terceros. Pero si sigue en manos de los supuestos hermanos, tiene derecho siempre a hacer una demanda en reconocimiento de paternidad. Sí, porque yo conocí algunos casos de reconocido empresario dentro del área de factorías arroceras, que se dieron algunos casos que, bueno, fulano es hijo de fulano y lo voy a desheredar porque tenía una conducta no propia. ¿Es posible eso? Sí, sí, claro. Está la desheredación, que es del año 1947. ¿Está vigente aún? Sí, sí, claro. Y también una demanda por indignidad sucesoral. Indignidad sucesoral es cuando, por ejemplo, fulano de tal tiene 3 hijos y cayó en cama y está enfermo, y uno de sus hijos nunca cooperó con el padre, ni lo atencionó en su enfermedad, ni cooperó para suplirle fondos a su supuesto padre, aunque esté reconocido y tenga su acta de nacimiento, los otros hermanos pueden hacer una acción en indignidad sucesoral, que consiste en quitarle la calidad de heredero por su conducta con relación a su padre, o si intenta cometer homicidio o cualquier asesinato contra su supuesto progenitor, aunque tenga su acta de nacimiento, podría ser declarado indigno y no heredar al difunto. Mire, ahora vamos a un tema, amigos televidentes, muy interesante. Doctor, usted por su experiencia, usted sabe que el IAD fue fusionado con Agricultura, con el Ministerio. Sí. Y es una decisión que ha sido criticada por reconocidos juristas que han dicho que un decreto no puede estar por encima de una ley y que el presidente no mandó al Congreso para hacer esa fusión. ¿Cuál es su opinión del caso? Porque eso podría ser demandado al presidente luego que cesen sus funciones.
No, no. O el consultor jurídico. No, demandado no. Lo que se puede apoderar del Tribunal Constitucional mediante una acción que lo puede hacer cualquier persona o cualquier institución, declarando la inconstitucionalidad de esa derogación por decreto. Porque un decreto no puede derogar una ley. El Instituto Agrario Dominicano fue creado por ley del año 1962. Quiere decir que un decreto, que es lo que es la única forma que tiene el Poder Ejecutivo para modificar o ordenar cualquier decisión, no está por encima de una ley. La ley es emitida por el Congreso Nacional, llámese Cámara de Diputados y los senadores. Quiere decir que cualquier ciudadano podría someter ante el Tribunal Constitucional la inconstitucionalidad del decreto que ordenó la fusión del IAD con agricultura. Lo he dicho en otro programa, que eso es totalmente ilegal. O sea, que totalmente es una acción ilegal. Es ilegal del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo actúa por decreto y ese decreto no puede sustituir una ley. No tiene validez. No tiene validez porque nosotros establecimos en otro programa anterior que existe lo que se llama la jerarquía de las disposiciones legales. La primera es la Constitución, en segundo lugar están los tratados internacionales, luego las leyes adjetivas, después el decreto, después las resoluciones que emiten las instituciones, o sea, la Secretaría, y la ordenanza que emiten los ayuntamientos. Quiere decir, vuelvo y repito, es una decisión totalmente ilegal, querer fusionar parte del IAD con agricultura. Tiene que someterlo al Congreso para que una ley así lo apruebe. Una cosa, pero resulta un poco extraño que el presidente, un hombre legalista, con un consultor jurídico ahí y experto en esos temas, haya incurrido en eso y no lo hayan orientado. ¿Cuál es su opinión de esa acción a toda luz ilegal que el propio gobierno comete teniendo sus asesores ahí legales? Así mismo él tiene un consultor jurídico para que el presidente emita un decreto, tiene que estar la ley. Yo tampoco lo entiendo. Sí, yo no lo entiendo cómo un decreto puede sustituir una ley y hacer una fusión que no es legal. Ante esa situación, doctor, parece que el presidente tenía premura en hacer eso por la corrupción existente en el IAD, porque eran unos escándalos en terreno, nunca hizo un asentamiento, nunca, un caso extraño, pero parece ser que el presidente, el error de dejar que los funcionarios, y no lo destituye cuando recibe, porque el presidente es la persona más informada, tiene organismos de inteligencia, DNI, 80. Tiene sobre todo el Ministerio Público. Sí. El Ministerio Público actúa incluso hasta de oficio, porque el Ministerio Público, aunque sea designado por el Poder Ejecutivo, o sea, como bien tiene una estructura que puede investigar cualquier funcionario, como sucedió ahora con Senasa, un ejemplo. Sí. No tiene que ser presidente, para eso está el Ministerio Público, el que procura buscar la infracción y someterlo a la acción de la justicia. El IAD, si ha cometido, o los gerentes del IAD, o el director del IAD, alguna diríamos, indelicadeza, bueno, pues puede investigar y someterlo a la acción de la justicia. No tiene que tener ningún temor porque tiene todas las instituciones técnico-legales para investigar. Dicen que uno de los errores, reitero, que ha tenido el presidente, que ha dejado esos funcionarios por 5 años. Entonces forman estructuras que no es posible. Yo recuerdo que en los 12 años del presidente Balaguer siempre se mantenía meneando el tablero. Había una denuncia, lo quitaba y lo nombraba en otro sitio de más relevancia, pero lo quitaba. Pero era una estrategia que el extinto presidente Balaguer tenía, derrotar los funcionarios y no durar tantos años, porque es muy peligroso, que es el caso que se ha dado esos escándalos de ahora y de cuando el PLD, porque duraban 5, imagínense.
Bueno, Sí, estamos de acuerdo con sí. respecto a eso. Mire, sobre ese caso, señor director, póngame el asunto del Instituto Agrario Dominicano para que el público vea qué está pasando en el IAD y por qué puede ampliarlo más, que el público lo vea, señor director. Wow, póngalo que se vea. Ok, miren, ante las denuncias de corrupción y de cual el presidente Luis Abinader destituyó de una forma desconsiderada al exdirector Guillermo García, fue algo que sorprendió. Y ciertamente el presidente estaba ya, como dicen, harto de las denuncias de corrupción en ese Instituto Agrario Dominicano. Ese oficio se lo mandó el gerente regional de Santiago Dominicano a hacer una cancelación urgente de una parcela que se le asignó en la finca Escuela Banega. Cabe decir que la finca Escuela de Banega era un proyecto que lo manejaba la Junta de Regantes, una escuela de capacitación donde todos los productores agrícolas de esa zona recibían capacitación, reitero, y fue un terreno que el IAD le asignó, como en el cruce de Esperanza, provincia Mao, y entonces esos terrenos, igual que otros, han sido, como dicen, han hecho una piñata funcionarios del IAD. En el oficio que le envía Freddy Gómez al director Guillermo, oiga bien, le está solicitando la anulación de la certificación que dio para favorecer a un dirigente político, oiga bien, de esa parte. Pero ¿qué está pasando? Que a medida... Enfóquemelo más, señor director. Miren, todavía se ve ahí el lavadero que tenían, una finca de entrenamiento del gobierno, pero el IAD olfateó eso. Y vea, ese letrero flamante que ustedes ven es del INDRI. El INDRI fue y puso ahí finca propiedad del INDRI. Eso era del IAD. Pero ustedes van a gozar, amigos televidentes, para que vean lo que sucedió ahí. Resulta ser que eso no es del INDRI, ¿eh? Ellos pusieron esos letreros para confundir y frenar y que la gente dijera, no, pero eso es del gobierno. ¿Qué hicieron ellos? De acuerdo al oficio que envía Freddy Gómez, dice que el señor John Romer, algo así, se le asignó a una persona y ellos están pidiendo que se cancele esa solicitud de esa persona, porque entienden, oiga bien, entienden que eso fue ilegal, porque se hacía las cosas de allá arriba. Ustedes saben, amigos televidentes, que el IAD, precisamente Guillermo García, el director, canceló a Julio Rodríguez como encargado de captación y al ingeniero Mateo como distribución y al jurídico, así como su asistente, y a este señor Omar Grateró, por supuestamente se dice está en cosa no muy santa, pero se dice que esa era una estructura existente que el director tenía conocimiento. Y me sorprende ahora con este oficio, pero también hay que agregar, amigos televidentes, que el director Guillermo García asignó a una permuta a Pedro Almanza en las Matas de Santa Cruz una tierra, 1.500 tareas en el proyecto La Cruz Manzanillo, como una permuta que se le debía a ese señor.
pese a que el director saliente, Olivo, reiteró mediante oficio que no, que eso no fue, que el IAD tenía su propia tierra y no del proyecto. O sea que es una cosa, una corrupción que usted no se... Se dice que con esta actitud, el ingeniero y esta cosa a lo interno, vea, eso era de la finca escuela, vea, doctor. Sí. Toda una finca escuela. Pero extraño que este señor manda a cancelar ese oficio porque no fue realmente para el INDRI. Se dice que fue para un político. Entonces, es una piñata. ¿Qué usted como conocedor del problema? Porque al parecer la corrupción que había en el IAD y que obligó al presidente a tomar esa decisión relámpago, se ve que el caso. ¿Podría haber un caso similar a Bahía de las Águilas? Bueno, es posible, pero el Poder Ejecutivo tiene que tratar de que las autoridades, sobre todo el Ministerio Público, investigue esa situación a fondo, a ver si hay algún tipo de violación o componenda a la ley, y luego tomar el Ministerio Público, después de las investigaciones, los correctivos del lugar, sea sometiendo por coalición de funcionarios, que es un delito penal, y otra, o diríamos prevaricación, u otro delito penal, pero debe apoderarse el Ministerio Público para que haga la investigación del lugar. Y así no podemos errar ni establecer culpabilidades, sino que haya una investigación del Ministerio Público con relación a esta situación. Y ver la magnitud del problema, porque al parecer es grave lo que está sucediendo ahí. Yo creo que, por ejemplo, en la Isabela, Puerto Plata, hay muchos terrenos con vocación turística. Se dice que esos terrenos están en manos de particulares, que el IAD facilitó, supuestamente, hay que investigarlo. Sí. Y que realmente las nuevas autoridades se aboquen a investigar, porque esta corrupción sorprendió al presidente Luis Abinader, de acuerdo a los informes que llegaron a Agroambiente. Mire cómo me llegó esta información tan valiosa. También estamos investigando con el Instituto el Instituto de Recursos Hidráulicos INDRI, qué hizo el INDRI y por qué puso ese letrero ahí. Si fue el propio director Olmedo Cava o el director regional local. No sé, pero estamos investigando a través de la Oficina de Acceso a la Información Pública para que nos suministren este dato, como dice usted, para ser más preciso y que la sociedad conozca la realidad. ¿Por qué el presidente se apresuró y mandó a hacer la fusión del IAD? Y se dice que fue fruto de la corrupción existente. Sí, por eso vuelvo y reitero que debe haber una investigación por parte del Ministerio Público, porque son bienes que corresponden al Estado Dominicano. Y el Ministerio Público es defensor no solamente de la sociedad, sino de los bienes que corresponden al Estado Dominicano y llegar al fondo del asunto. Otro caso que tenemos es, de hecho están ocupando el terreno porque dicen que no van a permitir que los políticos, el diputado, el alcalde, dicen instalado allí, perdón, que como dicen atrincherado, que no hay quien lo saque. ¿Qué usted cree de esa situación? Fíjese, en el Ministerio Público hay tres tipos de infracciones. La de la acción pública, cuando el Ministerio Público no necesita de querella, ni ningún particular, porque el Ministerio Público representa al Estado Dominicano y a los particulares cuando se trata de un delito de acción pública. O sea, no tiene que esperar que otro ponga querella o que haya una demanda o que grupos particulares. Eso es una labor del Ministerio Público, de hacer las investigaciones del lugar y determinar si hay una infracción, vuelvo y repito, de orden público. Y si no la hay, entonces tratar de que
el abogado del Estado, que es representante, como lo dice el nombre, abogado del Estado, gestione esa investigación del lugar. El abogado del Estado también es el fiscal ante la jurisdicción inmobiliaria. Quiere decir que particulares que hagan sus cuestiones podrán hacerlo, pero los organismos estatales competentes para hacer esa investigación es tanto el abogado del Estado, que es para asuntos de tierra y representa al Estado Dominicano, y si hay algún delito penal que afecte al Estado, está el Ministerio Público, que se apodera de oficio para que hagan la investigación de lugares, uno en asuntos inmobiliarios y otro en asuntos penales. Si el síndico o cualquier persona que haya, diríamos, violado el derecho de propiedad del Estado Dominicano, esos organismos estatales deben tomar, diríamos, la iniciativa, no particulares, aunque un particular puede, también, pero la institución verdaderamente responsable para hacer esa investigación es el abogado del Estado. Que aquí en Santiago tenemos abogado del Estado que abarca la línea noroeste y todas esas regiones de la parte norte. Nosotros tenemos aquí un abogado del Estado para que la gente lo sepa, que en asuntos inmobiliarios puede apoderarse de oficio, porque es el fiscal de tierra. Y si hay asuntos penales, está el Ministerio Público. Si corresponde, por ejemplo, a Esperanza, el Ministerio Público de Mao, porque Esperanza corresponde a la provincia de Mao. Entonces, que particulares lo hagan, de instituciones como el Falpo o lo que fuere, yo no estoy de acuerdo. Lo que pasa es que la autoridad tiene que cumplir con su deber constitucional. Los particulares podrían también hacer acciones, pero quizás no tienen las informaciones ni las herramientas propias de esas instituciones, Fiscalía y Abogado del Estado, para aclarar la situación y tomar sanciones correspondientes de lo que han violado la ley, tanto la ley penal como la ley de registro de tierra. Esa es mi opinión técnica. Doctor, y después de estas investigaciones que se hagan, ellos están poniendo una acción de amparo. ¿Podría el Estado, el gobierno, anular esos títulos si se comprueba que fueron expedidos de manera irregular? Claro que sí. Se apodera el Tribunal de Tierra, si es el abogado del Estado, y si hay delitos penales, diríamos de apropiación de terreno de propiedad, o sea, violación a derechos de propiedad porque el Estado es propietario. Incluso el nuevo Código Penal ahora modificó, como dije en un programa anterior, las sanciones cuando se viola la propiedad privada, aunque sea estatal, no es de los particulares. El Estado es propietario y puede accionar. Si hay una violación a la ley penal y si hay una violación a la ley 108-05 sobre el registro inmobiliario, también actuar. Para eso está el abogado del Estado. O sea, el Estado dominicano está bien configurado con las instituciones que le corresponde accionar judicialmente. Lo que pasa es que aquí en la práctica particulares quieren tomar por sus manos ciertas querellas y decisiones, habiendo ya las instituciones creadas desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, el abogado del Estado está aquí del año 1930 y el primer abogado del Estado fue Joaquín Balaguer. Después se fue modificando el abogado del Estado, pero existe en la nueva ley, la ley 108-05, que establece cuáles son las atribuciones propias del abogado del Estado. El Estado dominicano está bien organizado. Lo que pasa es que los particulares muchas veces quieren actuar para tomar protagonismo, pero eso es una función propia del abogado del Estado, defender los bienes del Estado dominicano. ¿Cree usted que el presidente, como destituyó a Guillermo por toda esta denuncia, debiera la gestión de Guillermo anular esos títulos todos, siempre y cuando no se compruebe? Siempre y cuando se compruebe que actúa de manera irregular, se pueden anular. Porque cuando se actúa fuera de la ley, la sanción es la nulidad del acto que emana de ese funcionario. O sea, si dio un certificado de título o hizo un asentamiento fuera de ley, pues se puede anular prácticamente, incluso por una decisión propia del IAD y restituir el derecho que tiene el IAD de acuerdo a la ley y también a las funciones propias del IAD. Una pregunta, doctor Peralta. Por ejemplo,
hay muchas quejas de los gremios pro gobierno, como es el AMPA, esos gremios que han pensionado una serie de agrónomos, pero no lo que realmente la necesitan. Incluso el propio PRM, a través de su Frente Agropecuario, ha externado su queja públicamente que algunos funcionarios metieron en listado a sus esposas, hermanas, sin ser agrónomos, y han pedido al presidente revisar esas pensiones porque han sido irregulares. ¿Qué opina usted? ¿Debieran ser anuladas después que se revise, igual que otras? Sí, claro, si no son ellos beneficiarios de una pensión, porque una pensión tiene sus requisitos, un periodo de tiempo y una edad, y un servicio, diríamos, de manera ininterrumpida al Estado Dominicano. Sí, se pueden revisar. ¿Es posible eso después que el presidente emite un decreto, volver atrás? Sí, el presidente puede rectificar. Puede anular el decreto y dictar otro decreto, porque es una decisión propia de él. Y fue por error que la dio, o más bien que no... Que lo sorprendieron. Que lo sorprendieron y esa persona no tenía los requisitos para recibir esas pensiones, porque las pensiones tienen sus reglas, cierto tiempo y edad, pero de labor al Estado. Quiere decir que la puede renovar e incluso anularla. Dígame, doctor, ¿cómo usted ve la justicia dominicana en estos momentos, en términos generales, su experiencia? ¿Ha cambiado para usted en algo? ¿Y en qué usted entiende que la justicia ha avanzado? ¿El Ministerio Público, los jueces? Fíjese... en este gobierno, porque han habido muchos sometimientos. Sí. ¿Cuál es su experiencia? Nosotros, como trabajamos en los asuntos inmobiliarios y civiles, dado el cúmulo de trabajo que hay, muchas veces, muchos reenvíos, la justicia es lenta totalmente. Yo tengo procedimientos que tienen 20 años y todavía no lo resuelto. ¿Cómo es posible? No, pues entonces no hemos avanzado. No hemos avanzado por la lentitud y muchas veces los jueces cúmulo de trabajo. Fíjese, Santiago comenzó, anteriormente no había un solo tribunal de jurisdicción original. Ya tenemos ya 4 tribunales de jurisdicción original. Pero dado a que los inmuebles han aumentado de precio, ahora todo el mundo quiere hacer saneamiento. Los saneamientos antes, hace 10 años que eran pocos, pero ya, por ejemplo, en San José de la Mata y muchas comunidades rurales, ya los terrenos tienen valor, entonces eso aumenta el cúmulo de trabajo. Y usted sabrá que son los jueces, los mismos jueces, aunque se han aumentado las cámaras, pero la lentitud es propia del sistema. Siempre ha sido así. Por ejemplo, un saneamiento coge prácticamente 5 años. Wow. Desde que Mensura autoriza la medida y el tiempo que se lleva el agrimensor y Mensura lo revisa, se pasan casi 20 años y medio. Después viene la audiencia ante el tribunal, puede coger hasta 1 año. O sea, citando y cuestiones, y después el juez se reserva el fallo, dura 6 o 7 meses. Después viene el sistema registral, que ya, por ejemplo, en materia que usted está haciendo un terreno, hay que esperar 1 año, por lo menos, después que existe la sentencia, para ver si un tercero impugna ese certificado de título mediante una acción de fraude. Entonces, los procedimientos de tierra son lentos, muy lentos. ¿Y qué hacer para agilizar eso? Bueno, ¿Qué usted recomienda? Para agilizar debieran haber más tribunales de jurisdicción original. Crear más tribunales. Ahora aquí en Santiago tenemos 4 cámaras, es bueno que hayan 6 o 7 cámaras, como se ocurrió en la jurisdicción civil, teniendo 4 cámaras, pero agregamos 3 más para asuntos de familia, tenemos 7 cámaras en primera instancia en Santiago, eso está bien. La Corte Civil se dividió ahora en 3 cámaras que han ampliado, ahí el proceso es un poquito más rápido, pero dado el interés que haya de los inmuebles, el cúmulo de trabajo es sumamente grande y tedioso y hay que cumplir con todos los requisitos. Interesante. En materia de inmobiliaria, cualquier proceso dura 6, 7 años y además están los recursos.
El recurso, si no le conviene, hace un recurso de apelación, y si no le conviene en el Tribunal Superior de Tierra, hace un recurso, diríamos, ante la Suprema. Y si a la Suprema tampoco le conviene, hace un recurso constitucional. Quiere decir que la justicia, por los diferentes trámites, y también muchas veces los mismos abogados se descuidan los expedientes, no hacen los actos a tiempo, y eso lleva mucho tiempo. Bueno, esos temas son de interés para el público, pero usted sabe que el tiempo en televisión es corto y ya el director nos hace señas. Yo creo que vamos a tener que hablar más a menudo de estos interesantes temas para la ciudadanía, y dándole las gracias y siempre diciéndole que este programa estará siempre a su entera disposición. Bueno, muchísimas gracias, Nova. Estamos siempre a tu disposición para aclarar conceptos jurídicos y cómo funciona la justicia dominicana. Sí. Amigos, ustedes saben que Sigüe es una empresa que se estableció en el 1990 en República Dominicana y Estrella del Mar 3. Ambas plantas constituyen la fuente de energía más estable del sistema eléctrico nacional.